Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del torneo Superbet Blitz que se está desarrollando en Varsovia, en Polonia. El formato rápido terminó en el día de ayer. Nos regalaron una partida muy buena. Visi Anand y Jean-Christophe Duda jugaron a 25 minutos más 10 segundos. Solamente el formato rápido era a una ronda. Pero en esta ocasión el Blitz se juega a 5 minutos más 2 segundos y durante 2 días pues jugarán cada jugador 2 partidas con los colores cambiados contra el resto de jugadores, no un todos contra todos. Por lo tanto nos fijamos en esta primera partida. Visi Anand con piezas blancas, Jean-Christophe Duda con las piezas negras. Es la primera ronda que acaba de terminar hace unos minutitos y ya tenemos en el tablero E4 y a lo que se contesta por parte de Duda con E5. Entramos en la apertura española tras alfil B5 y aquí se opta por jugar la defensa berlinesa. Entre otros movimientos se toca el peón D4, D3 defendiéndolo y alfil C5, bueno, pues teniendo ya cierta presión sobre el punto de F2, quizás con algún tema de caballo G4, pues de alguna manera podría ser molesto en la posición. No obstante, de momento alfil por C6 y peón por capturando hacia afuera. Es verdad que hemos comentado en alguna parte anterior que las capturas, bueno, pues siempre deberían realizarse hacia adentro, pero en esta ocasión o en este tipo de líneas es mejor o no es tan malo tampoco hacerlo sobre esta posición, sobre todo porque la dama y el alfil blanco ya tienen bastante terreno ganado para un desarrollo más rápido. Además, y en caso de capturar este peón que está indefenso, sería un grave error, no se juega en la partida, lo mostramos simplemente, ya que dama D4 pues está ganando material y si no dando mate en F2. El tema es que está atacando al caballo que no puede defender la casilla y si dama por F2 pues sería mate. Trayendo el caballo a G4 tampoco sirve de mucho, ya que hay hasta 2 piezas negras controlando de dicha casilla y entonces pues bueno, se ganaría pues material, ¿no? Por supuesto. Por lo tanto, volviendo a nuestra partida, Anand juega a caballo C3, continúa el desarrollo H3 controlando la casilla de G4 y evitar así posibles clavadas por parte del alfil de C8 y tras estos movimientos A5 ganando algo de espacio y alfil E3. Bueno, pues evitando que la pieza de momento más fuerte para las negras tenga ese control sobre la casilla de F2, sobre el flanco de rey, y de momento vienen cambios. Es verdad que se están doblando los peones, pero al ser peón o peones centrales, pues en algún momento si se rompe con D4 y hubiese capturas por parte de las negras, se pueden desdoblar y además este peón en E3 controla casillas como D4, F4, evitando que en algún momento también pudiesen saltar alguno de sus caballos. De momento A4 ganando todavía más espacio, A3 frenando pues dicho avance y ambos jugadores se enrocan en corto. Tras estos movimientos caballo E8, aprovechando que las piezas blancas habían entregado la pareja en C6, pues y al no disponer del alfil español, que quizás en alguna posición o en alguna línea podría estar en A2 tocando el punto de F7, pues la idea de las piezas negras es ganar un poquito de espacio, defender o proteger mejor el peón D5 jugando F6. De momento dama E1 se antoja un ataque quizás por parte de las piezas blancas sobre el flanco de rey y caballo de 6, bueno, pues maniobrando con las piezas, ¿no? Anand juega muy agresivo, jugando G4, ganando más espacio. Es verdad que debilita mucho el enroque o la defensa de su rey, pero por otro lado, y gracias a que los peones se habían doblados, pues tiene control de la columna semiabierta a su favor, ¿no? De la columna F. Tras estas jugadas se juega F6, dama G3, ahora sí, y una vez que se ha jugado G4, y por parte de las piezas negras G5. Con este movimiento, bueno, pues se frena al menos de momento el avance de los peones. En algún momento se podía jugar H4 buscando algún tipo de ruptura y bueno, pues quizás las negras pueden responder con H6 reforzando esta defensa, ¿no? Tras estas jugadas torre F2 buscando el doblaje de torres, alfil E6 y tras torre F1, como vemos, Anand está llevando todo el peso de sus piezas pues al flanco de rey. De momento también Jean-Christophe Duda está interesado en avanzar
bueno, pues esta masa de peones que tiene en el flanco de dama, también en el centro. La partida continúa con caballo E2, de momento no cuenta con mucho más espacio para meter sus piezas, quizás se puede retirar la dama de G3 para que en algún momento pues este caballo pueda tener protagonismo, y también el caballo de F3 se retirará en algún momento a H2, ya que cuando se empuje a H4, bueno, podría proteger un poquito mejor este peón de G4, y además liberando esta casilla de F3, las torres también pues cogen bastante fuerza en la columna F. De momento, tras estas jugadas, torre F7, también buscando el doblaje de torres, y tras H4, como comentábamos, se juega H6 y caballo H2, ¿no? El peón no defiende al peón de G4 y bueno, pues se refuerza de esta manera. Duda juega C5 buscando esa ruptura central en C4, y tras dama H3, cediendo, como decíamos, en esta casilla de G2 o bien en H3 y liberando la casilla para que el segundo caballo quizás venga a esta posición, pues será interesante. Se doblan las torres también por parte de las negras, caballo G3, y tras estas jugadas esta ruptura ocurre en la posición. C4, caballo F5, alfil por F5, y el tema es que tras la captura por parte del peón se abre la columna G y la columna F queda completamente cerrada. Era inviable capturar con la torre, ya que el caballo también defendía esa casilla, y además este peón de 4, bueno, pues quizás queda un poquito débil, ya que pues también está atacado el peón de D3. De momento, tras estas jugadas, torre H7 por parte de Jean-Christophe Duda, si las blancas capturan, pues la dama estaría tocada. Torre G2, también el rey blanco de alguna manera está débil en la posición, y Jean-Christophe Duda también avanza su segundo peón o el peón doblado que tiene en la columna C. Tras estos movimientos dama F3, bueno, pues teniendo control también sobre sus peones centrales, C por D3, y tras peón por C4 nuevamente atacando y buscando los temas Jean-Christophe Duda en esta posición. Tras estas jugadas torre D1, de alguna manera todo estaba volcado al flanco de rey, y ahora hay que bueno, pues también se puede abrir el centro, y la idea de Anand pues es un poquito apoyar con alguna de sus piezas. Y dama B7, como vemos, tocando ya de momento 2 veces este peón de E4. La partida continúa con D por C4, y el tema es que en esta posición, si pensamos jugar en D4 directamente, pues el tema es que este peón solamente quedaría defendido en una ocasión, y es cuando las piezas negras podrían aprovechar para capturar y venir varios cambios en la posición. No es que se esté ganando la partida para las piezas negras, tampoco para las blancas, pero quizás se limita bastante la partida, ¿no? Hay bastantes cambios. Por lo tanto, de momento Anand juega D por C4, y en caso de capturar con el caballo ahora, para evitar ese cambio de damas, torre de 5 es muy fuerte y gana la partida, ya que el caballo quedaría completamente encerrado y está atacado por la dama, ¿no? A cambio puedes capturar el peón de C4, pero no mucho más, ¿no? Incluso la torre en G2 en la partida pues está defendiendo este peón de B2, por lo tanto se evita capturar este peón en E4, que con la dama pues termina casi la partida, con el caballo es inviable, y como vemos no se ataca de momento al peón de B2, ya que el caballo está defendiendo la posición. Tras estas jugadas, Anand, y bueno, viendo que ha ganado de momento una de las columnas abiertas centrales, juega caballo G4, de momento F6 y H6 están ahí pues defendidos, pero también el caballo pues tiene presencia en esa posición, y además, importantísimo, defiende por segunda vez este peón de D3, ya que el caballo en C4 lo está atacando, y tras dama B6 hay también doble control por parte de las piezas negras. Tras estas jugadas se juega torre D5, e interesante aquí para Anand buscar esta ruptura en el flanco de rey, abriendo la columna H. De momento esto no va a ocurrir, va a ocurrir un poquito más adelante, por lo tanto no profundizamos en esta línea. Torre D5 activando su torre, y tras estos movimientos rey H8. Interesante para las piezas negras quizás, por ejemplo, jugar H5, o sacrificas el caballo capturando en F6, o en caso de retirarlo a F2, G4, bueno, pues tendrían un peón pasado las piezas negras protegido, y quizás todo ese ataque que tienen en la posición las piezas blancas pues se vendría al traste. Por lo tanto, interesante quizás para Duda jugar este movimiento. Opta por jugar
tras torre de 5 opta por jugar rey h8, también para tener fuerza con una de sus torres en la columna G. Y tras estos movimientos finalmente Anand rompe abriendo la columna H, lleva su torre H2 y el tema o el problema para Duda tras todos estos cambios es que, bueno, las piezas blancas llegan fácilmente hacia el rey enemigo, que de alguna manera está un poquito ahí indefenso. Tras estas jugadas la partida continúa con dama b7. Comentábamos que este peón estaba defendido antes por una de las torres, una está en d5, la otra ya no existe ya que se han cambiado torres en h2, pero capturar ahora este peón sería un gravísimo error, ya que directamente dama h3 jaque y tras rey g7 existe torre de 7 jaque. Por eso en la partida continuaba no con este movimiento de b2 sino con dama b7 para defender la séptima, pero en esta línea pues bueno, puedes jugar torre f7, no obstante la dama está entrando y tras varios movimientos, bueno, pues hay varias posibilidades de mate. Esta podría ser una, el rey se retira a h8 y tras dama por f7 es inevitable el mate, ¿no? Por lo tanto, inviable capturar este peón. Lo que hace Duda, como decimos, es traer la dama pues a la defensa, está activa en la séptima fila y la idea de Anand es, bueno, pues entrar, pero vamos a ver cómo. Dama h3, quizás la dama negra podría venir a h7, pero no obstante encuentra este recurso y este sacrificio magnífico, caballo por f6. Hay que recordar que es a ritmo blitz contra todo un Jean-Christophe Duda, que es muy fuerte a todos los ritmos, pero quizás a este pues también todavía un poquito más, o de los mejores del mundo. Torre por f6, la dama no viene a h3, sino viene directamente a h5, ya que no está el caballo, se da un jaque y tras estos movimientos rey g7. Por ver rápidamente dama h7 si sirve para las negras, realmente no sirve. Torre de 8 con jaque y tras rey g7, torre de 7 con nuevo jaque. Por lo tanto ya se está de momento ganando la dama. Si la torre negra se coloca en esta posición, bueno, pues podría venir nuevamente el jaque por parte de la torre, y si el rey se retira a g8 también se puede capturar. Con la dama en h7 se está dando un jaque y tras estas jugadas dama h8 o torre de 8 creo que sería mate, ¿no? Por lo tanto, inviable defender con la dama, muy lejos está el caballo y la torre de alguna manera es torpe en la posición, o en la defensa se juega rey g7, dama por g5 con nuevo jaque y tras estos movimientos rey f7. Es verdad que la torre pues no podía entrar por d7 como hemos comentado, no obstante Anand hace nuevamente el único movimiento, ya que el anterior jugando caballo f6 era el único para mantener ventaja en la posición, y es torre de 8. La idea ahora es traer la torre h8 y en función de lo que se vaya jugando, pues si viene h7 sería fatal para las piezas negras. De momento caballo de 6 reaccionando y trayendo una pieza de vuelta a la defensa, torre h8 ya en el tablero. Y tras estas jugadas, aun capturando el peón en e4 y quizás buscando algún tipo de repetición, pues de alguna manera se llega tarde. Tras estos movimientos, dama g8 con jaque, única, rey e7 y tras dama de 8 con nuevo jaque en esta posición, Jean-Christophe Duda decide abandonar ante un grandísimo Viswanathan Anand por seguir la línea, ya que hay un único movimiento que es rey f7, la dama no puede venir a esta posición, pero si no hay mate en f8 con la dama, también creo que en estas dos posiciones, en c7 y también en d7 e incluso con la torre en h7. Creo que esas son todas las posibilidades que existen, o incluso alguna más. Por lo tanto, por mi parte nada más respecto a este vídeo, y vamos hablando para nuevas partidas. Un saludo, chao.